Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a la unidad 2 del Seminario de Economía de la Maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En esta unidad 2, que tendrá dos partes, esta clase asincrónica y luego un encuentro sincrónico, virtual pero sincrónico, el jueves, vamos a abordar un gran problema macroeconómico, que es, en particular para quienes vivimos en la Argentina, que es la inflación. Vamos a hablar un poco, a definirlo, a discutir un poco cómo se mide y cuáles son las diferentes teorías que hay para explicar por qué hay inflación. Para quienes vivimos en la Argentina, quizás no es necesario demasiada presentación acerca de por qué este es uno de los principales, elegí este problema macroeconómico como uno de los principales temas de nuestro encuentro. Quizás en otros países les parezca menos relevante, afortunadamente. De todas maneras, ha habido un proceso, digamos, en los últimos años ha habido un proceso de inflación más generalizado, no solamente es el caso argentino. De todos modos, la clase va a tener mucho que ver con la economía argentina, pero como les digo, los enfoques que vamos a discutir y los criterios que vamos a discutir en la clase son válidos para todos los países de la región. Así que vamos a comenzar el recorrido de esta clase. Como les decía, vamos a dividir en dos. Una primera parte que vamos a abordar en esta clase sincrónica tiene que ver con la definición y la medición de la inflación y las diferentes teorías económicas que explican por qué hay inflación. Vamos a ver que esta no es la distinción entre las diferentes causas, las diferentes explicaciones de inflación no es una cuestión meramente teórica, sino que tiene fuertes implicancias en el tercer punto, que es el que vamos a discutir en la clase sincrónica, que tiene que ver con las políticas antiinflacionarias. Porque en gran medida el diagnóstico que se hace respecto a cuáles son las causas de la inflación luego tiene un correlato en términos de, bueno, cuáles son las políticas que se proponen y que se implementan eh, digamos, para atender a ese problema, a este problema macroeconómico. Así que vamos a concentrarnos ahora en esta primera y segunda parte. Y vamos a la cuestión de la definición y la medición de la inflación. Unas precisiones. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios. Esto es bastante importante remarcarlo, estas dos características. Digamos que para hablar de un proceso inflacionario tenemos que hablar de un proceso que es generalizado, es decir, cuando hay un aumento de precios, determinados precios en la economía, pero eso no se generaliza el conjunto de precios, no hablamos de un proceso inflacionario. Muchas veces hay shock de precios, ¿sí? Aumenta mucho, por ejemplo, el precio del combustible. Y si ese aumento del precio del combustible no repercute en el resto de los precios de la economía, no necesariamente no vamos a estar ante un proceso inflacionario. Y tiene que ser sostenido. Justamente, digamos, digamos, si tenemos episodios donde hay un aumento fuerte de precios, aun cuando sea generalizado, pero ese aumento luego digamos, frena y deja los precios en un nivel más alto, pero no siguen aumentando, entonces tampoco vamos a hablar de un proceso inflacionario, ¿sí? Entonces, las dos características centrales tienen que ver con que sea generalizado, que sea sostenido. Y a veces esto hace que se mezclen algunas definiciones. Eh, Cuando ocurre un proceso de inflación, lo que también tenemos es una desvalorización del dinero como representación general del valor de las mercancías. Básicamente, la manera, si se quiere, práctica y cotidiana de experimentar la inflación tiene que ver con sentir que la plata que tenemos vale menos, compramos menos con la plata que tenemos, ¿sí? Y por eso decimos que es el equivalente a la desvalorización del dinero y por eso los procesos inflacionarios traen grandes problemas en términos de la estabilidad de las monedas y ahora vamos y en un rato vamos a profundizar un poquito.
Pero entonces, el proceso de inflación equivale a una pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? De la moneda local, en el caso argentino, del peso argentino, en términos de los bienes y servicios del consumo final, ¿sí? Con la misma cantidad de dinero voy a comprar menos bienes y servicios. Ahora, cuando hay inflación, no todos los precios de la economía aumentan por igual. Y esto es clave. Eh, Porque un proceso inflacionario implica siempre cambios de precios relativos. ¿Qué es el precio relativo? Es el precio de una cosa en relación a otra cosa. Y acá traemos esta frase de Keynes que decía, un cambio en los precios y las remuneraciones medidos en dinero afecta generalmente a las diversas clases en forma distinta. Transfiere riqueza de unas a otras, aporta opulencia aquí y zozobra allá, y redistribuye los favores de la fortuna en forma tal que frustra designios y desanima expectativas. Y esto, dicho más poéticamente por Keynes, lo que lo voy a decir yo ahora, básicamente lo que significa es que la inflación tiene profundos efectos distributivos en la sociedad, ¿sí? Al haber cambios en los precios relativos, y de hecho esto es en cierta medida lo que más debería importarnos acerca de la inflación. Si todos los precios aumentaran por igual, de hecho, y cuando digo todos los precios, incluyo a un precio muy importante, que es el precio del trabajo, es decir, el salario, si todos los precios aumentaran por igual, simplemente lo que tendríamos es un cambio en en la nominalidad, ¿sí? Yo, digamos, con mi salario podría seguir comprando las mismas cosas, solamente que esos billetes los billetes que necesito tendrían cada vez más ceros, ¿sí? ¿Entiende esto? Sin embargo, como decía, en un proceso inflacionario cambian los precios relativos, ¿sí? Y esto importa mucho, tanto en términos justamente de uno de los precios más importantes de la economía, que es el precio del salario, en general los procesos inflacionarios, los precios de la canasta de consumo aumentan más que el salario, ¿sí? Pero también es relevante lo que pasa en términos de pujas entre distintos sectores de la economía, ¿sí? Por ejemplo, cuando los precios de la energía aumentan más que los precios industriales, bueno, el empresariado ligado a los sectores energéticos gana más en detrimento del empresariado industrial. ¿Sí? Digo, hay una puja intersectorial también, interclases e intraclase al interior de la clase capitalista. Bien, entonces, con estas claves de la definición podemos avanzar en la cuestión de la medición. Para medir la variación de precios, digamos, para medir la inflación en general, lo que medimos es la variación de un conjunto, ¿sí? De bienes y servicios. No miramos un solo precio, por esto que les decía de que la inflación es un proceso generalizado. Como yo tengo que medir precios de diferentes bienes y servicios, lo que se utiliza es algo que se llama índices de precios. Hay diferentes formas de calcular índices de precios. No nos vamos a meter con, digamos, con los detalles de esto, pero sí vamos a concentrarnos en lo que habitualmente se usa para medir la inflación, que es un índice que refleja la canasta de consumo de los hogares, ¿sí? En Argentina, esto es lo que conocemos como el índice de precios al consumidor, ¿sí? El IPC. Pero esto tiene el equivalente en cualquier país. Entonces, generalmente los precios que miramos son los precios de esta canasta de consumo de los hogares, ¿sí? Y la inflación se expresa como la variación porcentual de este índice. ¿Cuánto varía este índice entre un mes y el otro, entre un año, entre el mismo mes de un año y el otro? Esto implica que el IPC es un promedio ponderado de la variación de un amplio conjunto de precios, ¿sí? Los precios que se relevan y se miden para la construcción del índice de precios son un conjunto muy, muy amplio de precios, pero no todos estos precios pesan por igual en el número final.
clave porque a veces aparece esta idea, digamos, de, bueno, pero yo voy al supermercado y el precio de la yerba aumentó el 20% y dicen que el IPC varió, o sea, el número de inflación fue 2%, ¿no? ¿Y cómo puede ser que yo voy al supermercado y la yerba aumentó el 20%? Bueno, porque como no todos los precios pesan lo mismo, en ese promedio ponderado hay aumentos de precios, digamos, ciertos precios que tienen más importancia que otros, ¿sí? Y acá hay una cuestión también muy importante, que es que el índice de inflación puede no reflejar exactamente la canasta de un hogar en particular, ¿sí? Si uno tomara el trabajo de medir, de llevar registro de los precios de aquello que habitualmente compra y quiere mirar cuánto aumentó esa canasta, digamos, cuánto aumentó el precio de su canasta específica mes a mes, seguramente va a llegar a un número bastante distinto de el que se publica como índice, digamos, como índice de precios. Estos índices están diseñados para representar el consumo de un hogar promedio, ¿sí? Que se mide a través de encuestas de gastos de los hogares, ¿sí? Entonces, cuál es la cocina, si se quiere, de la medición del índice de precios? Básicamente, tiene tres grandes etapas. Una primera etapa que es una encuesta a un grupo representativo de hogares para conocer sus consumos. Esto en la Argentina, esta encuesta se llama, es la ENGO, la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Se hizo la primera encuesta de este tipo en el 85-86, la segunda en el 96-97, la tercera 2004-2005, luego una entre 2012 y 2013 que fue desestimada porque tenía algunos problemas y la última se hizo en 2017-2018. Actualmente, el índice de precios que publica el INDEC tiene como base, digamos, la canasta de consumo está calculada en base a ese relevamiento hecho en el año 2004-2005. No quiero extenderme demasiado porque sé que no todos y todas están en la Argentina, pero esta es una cuestión que afecta mucho a la coyuntura y probablemente lo retomemos en la clase, en la clase sincrónica porque el motivo de la renuncia hace unos días atrás nada más del director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la Argentina, que fue un sacudón político, una noticia muy relevante en términos políticos, tiene que ver con que ya estaba todo listo para la publicación de un nuevo índice de precios que tome como base la encuesta nacional de gastos de los hogares de 2007-2018 y reemplazar a esta otra que quedó con una canasta bastante vieja. Piensen ustedes, por ejemplo, el peso que tenía en los hogares entre 2004, por ejemplo, la telefonía, los gastos de teléfono, ¿sí? Eh, en realidad del rubro comunicaciones, ¿sí? En aquel momento, en general, había teléfono fijo y no mucho más. En cambio, hoy, en un hogar, la gran mayoría de los integrantes de ese hogar pagan telefonía móvil, además pagan internet, ¿sí? Digo, cambia esa composición, cambió la composición de nuestros consumos, de nuestra canasta de consumo. Entonces, lo que está todo listo para hacer, pero bueno, fue lo que no se hizo y por eso renunció el director del INDEC, fue utilizar a partir de ahora la nueva medición, ¿sí? Probablemente, si les interesa, lo podemos retomar en la clase sincrónica. Ahora bien, con esa encuesta entonces se define una canasta promedio de consumo, ¿sí? En base a eso se hace una lista, ¿sí? De artículos, de bienes y servicios que forman una canasta típica y además, ¿cuáles son los canales de comercialización más utilizados? Porque acá también hay otra cuestión. ¿Dónde compra la gente, digamos? Bueno, ¿qué porcentaje de precios vamos a mirar en el supermercado? ¿Qué porcentaje de precios vamos a mirar en almacenes de barrio, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de precios vamos a buscar en supermercados de tipo mayorista? ¿Sí? Esta etapa 1 y 2
debería hacerse más o menos cada 10 años. El gran problema que teníamos en la Argentina es que digamos, hacía rato que se tenía que actualizar la canasta y por esto todo este conflicto que ocurrió ahora, por esto estamos usando una bastante vieja, lo normal es que cada 10 años se renueve la canasta, se renueve esa lista de artículos para el paso 3 que es el paso de 3 sí se hace todas las semanas. ¿Qué es lo que se hace todas las semanas? Un relevamiento en el cual encuestadores visitan comercios, ¿sí? Y hacen un relevamiento de los precios de esos bienes y esos servicios que se identificaron en el paso 2, ¿sí? Con ese relevamiento semanal se construye un índice que se publica mensualmente. Estos tres pasos son los mismos en cualquier país porque esto responde a una normativa internacional respecto a cómo se construye un índice de precios, ¿sí? Digo, luego en la Argentina tenemos estas particularidades y estas novedades de las últimas semanas. Entonces, así se construye un índice de precios, ¿sí? Es bastante compleja la elaboración de un índice de precios y de vuelta esto hace que la composición de la canasta, por ejemplo, sea muy crítica para definir el número final y muchas veces lleva a estas percepciones respecto a que el índice no está reflejando, ¿sí? El patrón de consumo que uno tiene, ¿sí? Bien, ¿qué ha ocurrido con la inflación en el último tiempo? Tenemos por un lado un gráfico que tiene a América Latina en una línea aquí verde, el mundo en una línea azul, como referencia a Estados Unidos una línea gris y Colombia, digo, seleccioné un país de la región para mostrárselos aparte. En general, la región venía, digamos, con índices de inflación en torno al 2% anual, ¿sí? Es una inflación bastante normal. Ahora después vamos a ver, pero digamos, en general, gran parte de la teoría económica asume que una inflación del 2% anual no solamente no es problemática, digamos, cierto nivel de inflación en la economía es hasta sano en algún punto. Pero en 2021 y en particular en 2022 hubo una fuerte aceleración de la inflación, ¿sí? Y fíjense que esa fuerte aceleración de la inflación se dio en América Latina, en Estados Unidos, en el mundo, ¿sí? Y hay países donde además fue un poco por arriba, ¿sí? En el caso de Colombia fue un poco por arriba 2022, fue por arriba 2023 y después empezó un proceso de desaceleración. ¿Sí? Que es esta caída que vemos acá. Con todo, fíjense en estas cifras que para la Argentina parecen minúsculas, pero para el mundo que venía con niveles del 2% de inflación, se llegó a un 8% de inflación anual, ¿sí? Digamos, para países que venían muy acostumbrados a la estabilidad de precios, fue un shock importante. Tuvo que ver con cuestiones mundiales que tuvieron que ver con la pandemia, pero fundamentalmente con cuestiones que hacen los precios de la energía. Y bueno, y la guerra, en particular la guerra en Ucrania, fueron como los dos fenómenos que explican esto. Luego tienen un material en el que esto aparece un poquito más detallado. Ahora, si nos vamos al otro gráfico, tenemos aquí Argentina. Argentina yo no lo podía poner en el gráfico que ustedes ven a su izquierda, porque rompía todas las escalas. Fíjense que la escala de este primer gráfico va de 0 a 14. Para poder poner Argentina necesitaba un gráfico que vaya de 0 a 250. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina en 2024 tuvo una inflación anual del 216%. ¿Sí? Este 216% es la inflación anualizada. Si bien en 2024 Argentina tuvo un proceso de desaceleración de la inflación, ¿sí? Durante 2024 se fue cayendo la inflación mensual. Digamos, si consideramos el promedio de todo el año, la inflación argentina fue del 219%. Por ciento. Como les decía, el resto de los países, fíjense, claro, el resto de los países estaban en torno, lo más alto era el 12% acá de Colombia, entonces quedan acá
muy, muy chiquititos. Acá hay algunas cuestiones metodológicas con las que siempre hay que tener cuidado. Este número resulta, este 219 resulta de tomar el promedio de la inflación mensual. Si uno toma, hay varias maneras de tomar la inflación y por eso hay que tener cuidado cuando uno dice el número de inflación, ser muy claro respecto a cómo está calculado ese número de inflación y a qué periodo refiere. Porque otra cosa muy común es en lugar de tomar la inflación anual, tomar la inflación punta a punta, de un mes de diciembre, por ejemplo, de un año a diciembre del siguiente año, en lugar de tomar el promedio, sí, de todas las inflaciones mensuales. Bueno, les decía, Argentina tuvo 219 de inflación mensual. Eso es, uy, perdón, eso es un montón y es un montón porque esta es la inflación más alta que tuvo Argentina desde la hiperinflación, ¿sí? La hiperinflación digamos, que tuvo Argentina a fin de la década del 80, en el año 88 Argentina llegó al 3000% de inflación, los precios aumentaban, eh, llegaban a duplicarse, sobre todo en el primer semestre se duplicaban mes a mes, ¿sí? Y eso básicamente significa que perdón, en el año 89 fue de 3000%, eso significaba que lo que en el 88 costaba 100 pesos, en el 89 costaba 3100 pesos, ¿sí? Bueno, ese fue como el periodo de más alta inflación, por eso se lo conoce como hiperinflación. Eso no fue una particularidad solo de Argentina. Quería mostrarles este gráfico donde vemos digamos, una trayectoria un poco más larga que va digamos, desde el 81 hasta el 2023 para el mundo y para América Latina. Y el fin de la década del 80 tuvo en toda la región procesos inflacionarios muy fuertes y por eso vemos que hacia fines de la década de los 80 tenemos este salto, ¿sí? Para América Latina y el Caribe, explicado por algunos países como la Argentina que tuvieron estos saltos tan fuertes inflacionarios. Y que luego esto se fue acomodando y se fue, sobre todo en la década del 2000 fue acompañando, la región acompaña lo que ocurre a nivel mundial, ¿sí? Durante la década del 80, en general, la región tuvo un proceso inflacionario bastante más fuerte, digamos, que el del resto del mundo. Bien. Antes de pasar a las explicaciones, quería detenerme en dos cuestiones que a veces generan, no sé si confusión, pero que sí, digamos, algunas relaciones que son bastante claves para entender el problema de la inflación, que tienen que ver con la relación entre la inflación y el tipo de cambio y la relación entre la inflación y la tasa de interés, ¿sí? Dos variables claves del análisis económico. Inflación y tipo de cambio. ¿Qué ocurre cuando hay inflación y el tipo de cambio nominal, ¿sí? El tipo de cambio nominal es lo que llamamos el tipo de cambio de pizarra, lo que si entramos al home banking o em, a cualquier diario especializado va a decir el tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio que aparece en pizarra. Eh, entonces, si hay tipo de cambio, si hay inflación y el tipo de cambio nominal se mantiene fijo, lo que vamos a tener es un proceso que llamamos apreciación cambiaria. ¿Qué significa este proceso de apreciación cambiaria? Bueno, que los productos nacionales se empiezan a encarecer respecto a los productos extranjeros, porque el tipo de cambio es el mismo, pero los precios nacionales son cada vez más altos, ¿sí? Y esto también implica que los ingresos de los sectores exportadores pierden poder adquisitivo en peso. ¿Por qué? Porque siguen cobrando los mismos dólares y cuando los cambian, ¿sí? Los cambian a pesos, esos pesos compran menos de lo que compraban antes, ¿sí? Ese es, digamos, entonces un contexto de apreciación cambiaria suele ser un poco problemático y llevar a cuestiones como, por ejemplo, que los sectores exportadores digan, bueno, yo voy a retener exportaciones, voy a esperar
para exportar, porque en este contexto no me conviene hacerlo. Digo, quizás esto no les resulte tan común a quienes no son de Argentina, pero a quienes comparten residencia conmigo entenderán a qué me estoy refiriendo. ¿Sí? Cuando hablamos, como decíamos, por ejemplo, bueno, el sector agropecuario retiene o frena sus exportaciones, ¿sí? Mantiene ahí los silobolsas llenos, eh, digamos, es lógico que eso ocurra en un proceso de apreciación cambiaria, que estén esperando. ¿Por qué? Porque si traen, digamos, con el tipo de cambio nominal fijo, esos ingresos van a tener menos poder de compra localmente. Por eso, cuando hay apreciación cambiaria, es bastante común que haya expectativas de devaluación, ¿sí? Y vamos a hablar de las expectativas de nuevo un poquito más adelante, pero cuando hay expectativas, ¿qué significa que hay expectativas de devaluación? Bueno, cuando quienes tienen la posibilidad de manejar, y en la unidad 4 vamos a hablar un poco más de esto, pero tienen la capacidad, por ejemplo, de presionar sobre la demanda de dólares, compran dólares o eh, retener exportaciones, ¿sí? Digamos, actores con cierto peso en la economía, esas expectativas de devaluación se traducen a un aumento de la demanda de dólares. ¿Sí? Si deja de ser creíble que el tipo de cambio puede mantenerse fijo en ese contexto por ese contexto de apreciación cambiaria, ¿sí? Porque los productos nacionales se están encareciendo demasiado, entonces ya, digamos, los industriales no lo pueden vender a nadie, los ingresos de los exportadores están perdiendo poder adquisitivo en pesos, aparecen estas expectativas de devaluación, se generalizan y eso hace aumentar la demanda de dólares, ¿sí? Entonces, en general, cuando tenemos inflación, tenemos también un problema con el frente cambiario, ¿sí? Con lo que pasa en términos de tipo de cambio. Por otro lado, ¿qué pasa con la inflación y la tasa de interés? Si la inflación es mayor que la tasa de interés, lo que decimos es que tenemos una tasa de interés real negativa, ¿sí? Esto pueden pensarlo digamos, desde las economías domésticas incluso, ¿no? Si ustedes van a comprar algo y se lo venden en 12 cuotas con una tasa de interés muy baja, ¿sí? O sea, una tasa de interés del 5%. Y ustedes asumen o esperan que, porque es lo que viene ocurriendo, que la inflación sea mayor al 5%, lo más razonable en términos económicos es, bueno, comprarlo en cuotas con esa tasa de interés del 5%, porque si digamos, la cuenta que uno saca es que termina saliendo más barato eso que adelantar eh, todo el dinero ahora si yo espero que haya aumento de precios. Es decir, ¿qué significa entonces esta tasa, o sea, o qué implica esta tasa de interés real negativa? Que de hecho se calcula como la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de inflación, ¿sí? Cuando la tasa de interés nominal es más baja que la tasa de inflación, tenemos esta tasa de interés real negativa. ¿Qué significa? Que se abarata el crédito, ¿sí? A mí me conviene sacar un crédito del 5% y comprar máquinas hoy, ¿sí? Que esperar a ahorrar y comprarlas en diciembre cuando esas máquinas hayan aumentado más del 5%. ¿Sí? Si yo espero que la inflación sea más alta que el 5%. Y digo, y esto vale para máquinas y vale también para comprar ropa, un televisor, ¿sí? O lo que fuese. Entonces se abarata el crédito. Tiende a alentar, en este sentido, esta idea de anticipar el consumo, ¿sí? Comprando a crédito. Entonces yo compro hoy porque sé que esa tasa de interés que me cobran es menos, ¿sí? De el extra que yo tendría que pagar dentro de varios meses si lo compro con ahorros que voy haciendo todos los meses porque hay inflación. Esto a la vez tiene dos efectos, porque digo, esto hasta parecen buenas noticias, digamos, ¿no? Se abarata el crédito, adelanta anticipo de consumo, esto fomenta, de hecho, la actividad económica. Ahora, ¿cuál es el efecto pernicioso que esto tiene?
Bueno, tiene menor rendimiento la inversión financiera en pesos. Esto a mí no me parece necesariamente negativo, pero digo, es un problema. Por ejemplo, poner un plazo fijo, ¿sí? En pesos, cuando la tasa que te da ese plazo fijo es menor a la inflación esperada, parece un mal negocio. Sí, es un mal negocio, de hecho. Y entonces, esto, ¿qué problema genera? Bueno, genera un gran problema que es que desalienta el ahorro en pesos, ¿sí? Entonces aparece un problema vinculado a una de las funciones centrales del dinero, que es la preservación de valor, ¿sí? En general, cuando hay procesos de inflación sostenida, tendemos a tener entonces, por un lado, inestabilidad cambiaria, por lo que dijimos arriba respecto al vínculo de inflación, el tipo de cambio, y por otro lado, y digamos, muy en diálogo, lo que tenemos también es una pérdida de la función de dinero como reserva de valor, ¿sí? En Argentina, dicho en criollo, ¿qué significa esto? Bueno, dejamos de ahorrar en pesos argentinos, ¿sí? Y de vuelta, esto les va a sonar muy natural para quienes viven acá. Dejamos de ahorrar en pesos argentinos. Entonces, estos son dos efectos bastante perniciosos del proceso inflacionario, más allá de lo que decía al principio respecto a la puja distributiva. Eh, Última cuestión que vamos a decir antes de pasar a las causas de la inflación, tiene que ver con que la inflación, ¿sí? Es clave también para la medición de la pobreza monetaria. Y digo pobreza monetaria porque en realidad hay diferentes formas de medir la pobreza. La forma más fácil, digamos, metodológicamente, es a través de los indicadores que se llaman pobreza monetaria. ¿Por qué? Y se llaman así porque lo que hacen es trazar, identificar, digamos, un límite, un ingreso mínimo necesario para comprar o una canasta básica alimentaria, que es lo que define la línea de indigencia, o una canasta básica total, que contempla los alimentos, pero también el resto de bienes y servicios necesarios para la vida, que es lo que define la línea de pobreza. ¿Sí? Por ejemplo, en la Argentina, este es el último informe de prensa en Argentina, la canasta básica alimentaria para un adulto estaba establecida en 190.780 pesos, ¿sí? Digamos, y estas mediciones salen de la misma medición que sale el IPC, y la canasta básica total estaba valuada en 423.532 pesos. Esto significa que quien tenga ingresos, un adulto con ingresos inferiores a 190.780, se encuentra bajo esta medición en la indigencia, y quien tiene un ingreso superior a 190.780 pero inferior a 423.532 pesos, se encuentra en la pobreza, ¿sí? Digo, esta es una es la forma más habitual de medir la pobreza. Hay otras formas de medir la pobreza y no vamos a profundizar ahora en esto, ¿sí? Pero digo, esto sale también o sea, se actualiza, ¿sí? Con los índices, con el índice de precios del que venimos hablando. Bien, vamos entonces ahora sí a avanzar hacia las teorías explicativas, ¿sí? Yo les decía en el encuentro anterior que eh, hay muchas corrientes y muchos enfoques en economía. eh, y vamos a ver un poco esto puesto en juego. Y como les decía, esto después tiene implicancias muy concretas, ¿sí? Porque dependiendo dónde o cuál se identifica que es la principal causa, digamos, la raíz del problema, bueno, eso deriva en soluciones diferentes respecto a cómo atacar este problema. Entonces vamos a repasar, vamos a ver algunas de estas explicaciones. Vamos a empezar por una que es muy habitual, que es quizás una de las explicaciones más, digamos, una de las explicaciones ortodoxas de la economía, que tiene que ver, que es la inflación por exceso de demanda. ¿Qué es lo que dice? No se asusten acá con los gráficos. Para quien no esté acostumbrado, digo, esto sirve si están acostumbrados a pensarlo en estos términos, y si no, quédense con la idea central de esto. Pero ¿cuál es la idea o cuál es el argumento de quienes dicen que la inflación
se genera por exceso de demanda. Bueno, estos esquemitas que tenemos acá es un esquema básico, ¿sí? De oferta y demanda de cualquier manual de economía, ¿sí? Donde tenemos el precio en el eje vertical, las cantidades en el eje horizontal, ¿sí? Digamos, en la economía estándar ortodoxa, entendemos que el precio y las cantidades de equilibrio de un mercado se definen por el cruce entre la oferta y la demanda, ¿sí? La demanda tiene pendiente negativa porque si los precios son muy altos, las cantidades, digamos, son más bajas, es decir, a medida que el precio cae, se demanda más de cierto bien, mientras que la oferta tiene pendiente positiva porque a medida que el precio aumenta, hay más incentivos a que haya más productores ofreciendo el bien, ¿sí? Básicamente. Bueno, ¿qué es lo que dice este enfoque? Si lo pensamos en el cuadro es muy sencillo de entender, digamos. Si hay un aumento de la demanda, es decir, la demanda se desplaza, sube, ¿sí? De esta primera demanda que tenemos acá, en color magenta, a esta que tenemos azul, lo que tenemos es una nueva situación de equilibrio con más cantidad, digamos, una cantidad mayor comprada y vendida, pero un precio también más alto, ¿sí? Entonces, si la demanda, lo que dice básicamente este enfoque es que si la demanda aumenta por sobre la capacidad digamos, de respuesta de la oferta, el resultado va a ser siempre un aumento de precios. Es decir, si la oferta, digamos, se mantiene fija, ¿sí? Van a aumentar los precios. ¿Cuándo no aumentarían los precios? Bueno, si así como la demanda aumenta, también aumenta la oferta, ¿sí? Ahí en ese caso digamos, podríamos tener mayor cantidad comerciada al mismo precio. Pero si la oferta se mantiene fija, no, digamos, el resultado de este aumento de demanda es un aumento de los precios. Y esta formulación tiene un caso extremo eh, que es el que muchas veces lleva también como a las principales conclusiones digamos, de este enfoque, que es asumir que la oferta no reacciona en absoluto frente al aumento de la demanda porque las empresas están funcionando a tope de su capacidad instalada, lo que se conoce habitualmente como pleno empleo. ¿Qué es pleno empleo? Bueno, todos los recursos están puestos en producción, ¿sí? Entonces, si hay aumento de la demanda, no hay capacidad de la oferta de reaccionar aumentando la producción. Este desplazamiento que nosotros vemos en el primer gráfico, donde un poco las cantidades aumentan, y eso hace que el precio no aumente tanto, no ocurre porque no hay factores de producción disponibles, ¿sí? Digamos, no se puede expandir la oferta. Esto tiene un supuesto que en general para nuestras economías es bastante irreal, que es esta idea del pleno empleo, ¿sí? Nuestras economías, digo, las economías periféricas latinoamericanas, en general funcionan con una subutilización de recursos. Es decir, en nuestras economías hay desempleo, ¿sí? Las empresas en general no trabajan al tope de su capacidad instalada. ¿Sí? Y eso, y no toda la población en condiciones de trabajar está trabajando. ¿No? De ahí esos números de desempleo. Con lo cual, este es un supuesto que parece bastante irreal para economías periféricas. Esta idea de que la oferta no pueda reaccionar, ¿sí? Ante aumentos de la demanda. En su formulación, digo, más eh, estilizada, más, ¿sí? Entonces, esta es la primera explicación, pero digo, implicancias de esta explicación es que, digamos, en general, yo no sé no quiero ser tan localista con los ejemplos, pero hace un tiempo algunos economistas decían, bueno, el problema de la inflación argentina es que la gente gasta demasiado, o sea, se motorizó mucho el consumo, entonces digamos, la gente gasta, consume mucho, ¿sí? Y por eso aumentan los precios. Bueno, esa explicación es esto, ¿sí? Esa idea de que el problema o la causa de la inflación es que había mucho consumo porque había políticas de ingresos y porque los salarios aumentaban y demás, es esta explicación de exceso de demanda.
¿sí? Que es la explicación, si quieren, unas explicaciones ortodoxas, ¿sí? Neoclásicas del aumento de precios. Luego hay otra que también es, digamos, parte de la ortodoxia en economía, que es la explicación monetarista en inflación. El que tenemos ahí es Milton Friedman, eh, y Milton Friedman decía, la inflación será en cualquier tiempo y lugar un fenómeno de origen monetario, ¿sí? El punto de partida de la explicación monetarista de la inflación es una identidad, ¿sí? Una identidad que dice que, digamos, es el dinero multiplicado por la cantidad de veces que el dinero cambia de manos, ¿sí? La circulación del dinero, es igual a el nivel de precios por el volumen físico de las transacciones o la producción. En general, acá cuando lo pensamos en términos macroeconómicos, eso es el PBI. ¿Qué es esto? Bueno, en tanto, para comprar necesitamos dinero, ¿sí? Tiene que haber tanto dinero circulando, ¿sí? Y circulando significa que o sea, si yo lo usé para comprar, después otro lo puede usar de vuelta, bueno, ¿sí? Como producto en la economía, porque todas esas transacciones que se hicieron en la economía se hicieron con dinero, ¿se entiende? Entonces, eso es por eso decimos que es una identidad tautológica, digamos, esto es así, sí, es así por definición, ¿sí? Porque para que, digamos, esas transacciones se hagan, el dinero tiene que circular, ¿sí? ¿Qué es lo que asume la explicación monetarista en su formulación más básica? Ha tenido después algunas correcciones, digamos, eh, para responder a críticas que ha tenido este enfoque. Se asume que la producción, es decir, este Q que tenemos en la ecuación, está fija. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que decíamos recién con la explicación de exceso de demanda, porque se entiende que hay un pleno empleo de recursos y de uso de la capacidad instalada. ¿Sí? Si Q, la producción, está fija y la velocidad de circulación de dinero es constante, este es un supuesto que tiene que ver con la idea de que, digamos, cuánto cambia de manos el dinero tiene que ver con los medios de pago, digamos, son como que no es una variable que se mueva tan fácil. Entonces, lo que dicen es, si esa B es constante, esa Q es constante porque existe pleno empleo, es decir, no se puede expandir la producción más de lo que se expande la producción, cualquier aumento en la cantidad de dinero que emite, ¿sí? La autoridad monetaria, se debe, digamos, cualquier aumento de ese dinero va a repercutir en aumento de precios. Entonces, lo que dicen es, básicamente traducido en criollo y en los términos en los que se viene dando la discusión en la Argentina, cuando se emite, digamos, la emisión de dinero, ¿sí? Un aumento en D, genera aumento de precios, ¿sí? Por ende, la principal solución que se va a plantear dentro de un enfoque monetarista es que lo que hay que hacer es frenar la emisión monetaria, ¿sí? Restringir digamos, restringir frenar la emisión y, digo, y, bueno, hay otras maneras también de hacerlo, ¿no? Pero digo, podemos quedarnos con eso, restringir la emisión monetaria, ¿sí? Digo, para quienes vivan en Argentina, todas estas cosas se han discutido bastante últimamente. Bien, hasta ahí las principales explicaciones más ortodoxas. Y ahora vamos a entrar y moviéndonos hacia las explicaciones un poco más heterodoxas. La primera es la inflación de costos, que un poco es la contracara de la inflación de demanda. ¿Qué es lo que dice la inflación de costos? ¿Sí? Es, si volvemos a los esquemas de curvas, es que la inflación en realidad está ocurriendo no porque se movió la demanda, sino porque la oferta se contrajo, se achicó la oferta. ¿Por qué ocurriría eso? Básicamente, y esto tiene que ver con cómo se forman los precios. Cómo la oferta, es decir, el productor, ¿sí? Forma los precios. Digamos, si asumimos que los precios se forman como ciertos costos, lo que cuesta producir,
más un margen de ganancia que aplica el sector correspondiente, y eso da lugar a, o sea, eso es esa fórmula resulta en el precio. Cuando hay aumentos de costos, esos aumentos de costos se trasladan al precio de venta, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Si lo miramos en estas curvas que nosotros tenemos en estas, en economía le decimos curvas aunque las dibujemos rectas, que yo para la misma, digamos, para esa misma, para una misma cantidad, el precio que va a fijar el productor va a ser un precio más alto, por eso se contrae la curva, ¿sí? Digamos, a ese precio van a ofrecer, va a haber menos productores dispuestos a ofrecer. Por eso lo que vemos en realidad es que se contrae, se mueve la curva, ¿sí? Va para arriba, pero en realidad eso es una contracción en la curva de oferta. Entonces, si los aumentos de costos son generalizados, también va a terminar siendo generalizado el aumento de los precios. Para que piensen esto en situaciones más concretas o cotidianas, porque acá hay dos ejemplos que son bastante claves o bastante típicos de una inflación de costos. Un primer ejemplo clave, como les decía, en la explicación de la inflación de los últimos años a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio de la energía? Bueno, el precio de la energía es una variable muy clave. ¿Por qué? Porque es un precio que está metido en los costos de todo, ¿sí? Digamos, cualquier bien o servicio, los que podemos pensar, tiene dentro de sus costos un componente importante de energía, ya sea la energía de una fábrica, ¿sí? Para funcionar, como la energía necesaria, el combustible necesario para la logística y para llevar ese producto al mercado, ¿sí? Entonces, cuando los precios de la energía aumentan, eso suele generar, ¿sí? Un aumento de costos en todos los sectores de la economía, ¿sí? Esos aumentos de costos en todos los sectores de la economía se trasladan en el marco de esta, digamos, tal como está presentado aquí, se trasladan a precios, ¿sí? Y entonces, ese primer impulso que tuvo que ver con los costos, con un aumento del precio de la energía, se convierte en un aumento generalizado de precios vía costos, ¿sí? De todos los sectores. Otro segundo ejemplo relevante es lo que ocurre con los salarios, ¿sí? Y sobre el salario vamos a decir después algo más, pero ¿qué ocurre cuando porque esto en general aparece no como efecto que desencadena, sino que hace que se continúe un proceso inflacionario? Pero, ¿qué pasa cuando se otorga un aumento generalizado de salarios? Bueno, hay un aumento en los costos, ¿sí? De los diferentes sectores que pagan salarios, que si no los absorbe el margen empresario, ¿sí? Entonces se trasladan a costos, se trasladan a precios, perdón. Y lo que tenemos es un aumento de precios. Y eso va a dar lugar a algo que le llamamos habitualmente espiral precios-salarios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay un aumento de precios, por ejemplo, imaginen este ejemplo que decía, bueno, aumenta el precio de la energía, eso hace que aumenten los precios de bienes y servicios que tienen en su estructura de costos un peso relevante en la energía. Ahora, ante ese aumento de precios, ¿sí? Aparece la necesidad de recomponer salarios, porque si no los salarios perdieron poder adquisitivo en ese contexto. Bueno, al recomponer salarios, vuelven a aumentar los costos por ese componente salarial. Entonces vuelven a aumentar los precios, ¿sí? Y ahí entramos en este espiral precio-salario. Fíjense que en general eh, la, el- la explicación vinculada a los salarios es una explicación que nos permite dar cuenta no tanto de por qué empieza el proceso, sino por qué se hace sostenido en el tiempo, ¿sí? Bien, dentro de la explicación vinculada a los costos, tenemos una, en realidad podemos ponerla fuera, pero en realidad es un caso específico de la inflación de costos, que es lo que llamamos inflación cambiaria, ¿sí? Y lo llamamos inflación cambiaria, entre otras cosas, por quien aparece ahí, que probablemente sea menos conocido, que es un economista argentino, en realidad era un ingeniero argentino, se llamaba Marcelo Diaman,
nosotros vamos a leer algo en la unidad 4 que tiene que ver con la inflación cambiaria, porque nos vamos a detener un poco más en las cuestiones cambiarias. Pero, ¿qué significa a qué hace referencia la inflación cambiaria? Bueno, digamos, este enfoque lo que plantea es que digamos, hay un aumento de precios como consecuencia de un aumento en el tipo de cambio, es decir, como consecuencia de un aumento en el precio del dólar. ¿Y por qué pasa esto? Porque el tipo de cambio está metido, ¿sí?, en los costos de varias maneras. Por un lado, porque aumenta el costo de aquellos productos finales que son importados o los bienes intermedios que son importados. Es decir, cuando hay un salto del tipo de cambio, lo que vamos a tener es que aquellos sectores que utilicen insumos eh, importados van a tener un aumento en sus costos. Y además, aquellos bienes que son importados van a aumentar también sus precios, ¿sí? Entonces tenemos un aumento del precio por aquellos bienes que tienen componente importado dentro de sus costos y un aumento de precios directo, digamos, de los bienes que son directamente importados. Además, aparece otro problema, que es un problema bastante relevante para países periféricos donde nuestra canasta de exportación está asociada a las canastas de consumo, o tienen un peso bastante importante de eh, materias primas y alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando hay una devaluación también aumenta lo que llamamos el costo de oportunidad de colocar productos exportables en el mercado interno. Es decir, cuando hay una devaluación, si yo soy una empresa, digamos, una empresa, sí, una empresa aceitera, para vender el aceite localmente, quiere que es el rendimiento, o sea, el precio que cobra por esa botella de aceite sea equiparable al precio que cobra cuando lo vende en el exterior, ¿sí? Y digo, podemos pensarlo para la botella de aceite, podemos pensarlo para el paquete de harina, digo, y así podemos pensar en cada país en diferentes bienes en función de la canasta exportadora. Ahora, cuando hay una devaluación, ese productor espera, ¿sí?, traslada ese aumento de precios al precio local porque dice, bueno, yo para vender esta harina acá quiero ganar lo mismo que estoy ganando afuera. Y lo que estoy ganando afuera con un precio en dólares fijo, ahora es mayor porque ese precio en dólares traducido en pesos es un precio mayor. ¿Sí? El mejor ejemplo es lo que ocurre en la Argentina. Eh, yo, de vuelta, perdón por tanto ejemplo localista, pero cuando hay un salto importante en el tipo de cambio, una devaluación fuerte del tipo de cambio, todos los noticieros argentinos se llenan de alguna nota de color en la que un mobilero va a entrevistar, va a una panadería a preguntar cuánto va a aumentar el precio del pan. ¿Y por qué? Cuando hay una devaluación, aumenta el precio del pan. Si el pan no lo traemos del exterior, lo producimos con materia prima argentina, se produce en Argentina, mano de obra argentina. Bueno, porque el paquete, digamos, porque el paquete de harina aumenta, porque el costo de oportunidad de venderlo localmente, ¿sí?, está dado por cuánto ganaría el productor, cuánto ganaría si lo vende afuera. Y tras una devaluación, ganaría más si lo vende fuera. Entonces aumenta el precio local. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué aumenta el tipo de cambio? ¿Por qué tenemos digamos, por qué aparece como un problema tan recurrente el aumento del tipo de cambio que genera estos procesos de inflación cambiaria? Esto lo trata más en extenso el estructuralismo latinoamericano, que es una corriente de pensamiento propia de la región. Marcelo Diamant es un autor estructuralista, pero hay otros autores estructuralistas bastante más conocidos como Raúl Prebisch, Osvaldo Zunkel,
que era chileno también, digamos, un poco, y tiene como epicentro la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ahora les voy a indicar, pero algo tenemos para leer también de la CEPAL. El estructuralismo latinoamericano va a discutir fundamentalmente con las teorías, con el enfoque monetarista, porque lo que va a decir el estructuralismo latinoamericano es que las causas de la inflación no tienen, en los países periféricos, en particular en América Latina, no tienen que ver con fenómenos monetarios asociados al exceso de gasto público y a la emisión monetaria, que es la explicación monetarista, sino que se encuentra en la propia estructura económica, ¿sí? Y marca fundamentalmente dos cuestiones. Por un lado, o tradicionalmente diría más bien, la dependencia de importaciones y la exposición que tienen las economías periféricas a la volatilidad de los flujos de capitales internacionales. Y esto hace que nuestros países tengan una insuficiencia crónica de divisas, ¿sí? Que aparezca recurrentemente el problema de falta de divisas, falta de moneda extranjera. Y eso genera aumentos recurrentes del tipo de cambio, es decir, genera devaluaciones constantes. Y esta es una explicación que sirvió fundamentalmente para la década del 50, para explicar los procesos de inflaciones de la década del 50, 60, 70. Más recientemente, a esta explicación hay que sumarle otra, ¿sí? Y cuando digo más recientemente, en realidad estoy diciendo de la década del 70 para acá, ya no tan recientemente, hace rato, que es la creciente dolarización financiera. ¿Sí? De las economías. Es decir, la demanda constante de dólares para ahorro que empieza a aparecer en algunos países con mucha más fuerza, como es el caso argentino, el caso venezolano. Digo, en otros países esto es todavía más incipiente, pero esto agrava todavía más el problema anterior, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que se genera inflación cambiaria como parte del ajuste que la economía hace, ¿sí? Para adaptarse a esta escasez interna de dólares, ¿sí? Esta es la explicación que da el estructuralismo latinoamericano y que va a discutir, como decía, con el enfoque monetarista. Em, hay otras dos cuestiones que pueden aparecer como causas, pero más que, digo, quizás más que como causas de la inflación, tienen que ver con explicaciones de la persistencia de los procesos inflacionarios. Una cuestión que son las expectativas y la puja distributiva. La expectativa sobre la evolución futura de los precios incide sobre los precios actuales. Y esto es por lo que aparece, o podemos hablar habitualmente o se habla habitualmente de la inercia inflacionaria. Esto es lo que hace, una de las cuestiones que hace que sea muy difícil frenar un proceso inflacionario. Básicamente, si las empresas piensan que va a haber aumento de costos o que va a haber aumento del tipo de cambio, ¿sí? En el futuro, se anticipan e incrementan los precios hoy. Entonces, lo que tenemos son lo que llamamos en economía profecías autocumplidas, ¿sí? Si yo espero que los precios aumenten, pues los precios van a aumentar, ¿sí? Si yo, que tengo o cualquier actor que tiene poder en la fijación de precios, ¿no? Espera que los precios aumenten, los precios van a aumentar porque se adelanta y aumenta los precios. ¿Sí? Esto lo que hace es justamente alimentar esta inercia inflacionaria, ¿sí? La idea de que la inflación esté incorporada en los planes de los oferentes y también de los demandantes, ¿sí? También en las pautas de consumo, ¿sí? Y la otra cuestión que hace también muy difícil frenar los procesos inflacionarios es la puja distributiva. Porque el conflicto social en torno a la distribución del ingreso, obviamente alimenta los procesos inflacionarios, ¿sí? En algún punto, cuando nosotros tenemos procesos de inflación sostenida, lo que tenemos es esa puja distributiva viva, se quiere, ¿sí? Hay unos intentando ganar, otros que logran recomponer, otros que vuelven a ganar, otros que logran recomponer. Esa dinámica genera inercia inflacionaria. Y por eso esto es el típico caso de lo que decía la espiral precio-salario, ¿sí? Eso hace que la inflación persista. Yo creo que, digamos, no es
raíz del problema, no es la causa del problema, pero es lo que explica que sea persistente el problema. Y vale tanto para precios salarios como también para la puja intersectorial, esto que les decía, los precios de energía, bueno, aumentan las tarifas, entonces los precios de los bienes industriales aumentan porque aumentaron sus costos, entonces, ¿sí? Y vuelve a haber una puja constante y eso hace muy difícil frenar los procesos inflacionarios. La contracara de esto es también reconocer que cuando se frenan los procesos, digamos, frenar los procesos inflacionarios implica dirimir esa puja distributiva, ¿sí? Porque cuando se frenan, ¿a quién es al último el que se le permitió recomponer cuando se frenó cuando se empieza a frenar el proceso inflacionario? El mejor caso para discutir esto es, digamos, la Argentina reciente, ¿sí? Efectivamente estamos en un proceso de desaceleración de la inflación. Este proceso de desaceleración de la inflación se está dando con anclas, o sea, con precios a los que se está presionando para que no aumenten. Y en esa presión para que no aumenten, se van quedando atrás respecto a otros precios, ¿sí? Si las tarifas siguen aumentando, por ejemplo, y los salarios se mantienen, digamos, aumentan menos, la puja distributiva se dirime en contra de los asalariados en ese caso, ¿sí? Entonces, digamos, esto es como lo complejo de la cuestión, ¿no? Porque, digamos, el mantener viva esa puja distributiva genera un proceso inflacionario que, como vimos, genera muchos problemas en términos, digamos, en términos económicos, en términos sociales. Y dirimirla o frenarlo implica, digamos, dirimir a favor de uno u otro sector y ahí no es indistinto a favor de quién se dirime esa puja distributiva, ¿sí? Bien, ya estamos terminando, pero quería, después de todo este raconto, eh, ya, un poco a modo de síntesis, por un lado, plantear que el gran problema con todo esto es que la inflación es un fenómeno multicausal, ¿sí? Normalmente todo proceso inflacionario tiene más de una de estas causas que vimos operando a la vez, ¿sí? Con lo cual, todos los enfoques encuentran argumentos para defender su propia visión, ¿sí? El monetarista va a ver que en los procesos inflacionarios, en general, efectivamente, hay más emisión monetaria. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, porque si no, ese aumento de precios hay que convalidar, digamos, tiene que tener circulante para, digamos, un poco eh, para que puedan ocurrir las transacciones, ¿sí? Entonces va a encontrar esa emisión monetaria. Quien habla de una inflación de costos, efectivamente va a encontrar los costos aumentando. Quien pone el énfasis en las expectativas, lo que va a encontrar es que hay expectativas de inflación que alimentan el proceso. En el manual que tienen para leer, en el capítulo que tienen en realidad la sección que tienen para leer sobre este tema, van a encontrar justamente que les muestra un ejemplo donde no incorpora la mirada monetarista, pero sí el resto, para ver cómo de un poco todas las explicaciones aparecen, ¿sí? Para en el proceso inflacionario a la vez. Y bueno, y la cuestión está en dónde pone el acento cada enfoque. Y por último quería traer, digamos, porque aquí les traje eso, varias explicaciones de inflación, pero quería como volver a reponer, se quiere, un antagonismo súper importante, que es el antagonismo entre el enfoque monetarista y el enfoque estructuralista, ¿sí? Porque digo, el resto todo se puede pensar un poco como derivas de estos dos enfoques para el caso latinoamericano. Y en el enfoque monetarista, la causa de la inflación es el exceso de demanda de bienes causado por un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Mientras que en el enfoque estructuralista las causas no son monetarias, ¿sí? Son desajustes sectoriales que se generalizan vía posteriores aumentos de precios, estructuras productivas desequilibradas que llevan a devaluaciones cíclicas e inflación cambiaria. Pero el problema es un problema de estructura productiva, ¿sí? Mientras que en el otro caso es un problema estrictamente monetario. Y acá justamente aparecen dos maneras distintas de entender la relación entre el crecimiento económico y la inflación. Porque para el monetarismo la inflación perjudica el crecimiento económico. ¿Por qué?
porque perjudica el ahorro, que en un enfoque monetarista es lo que luego permite la inversión, ¿sí? En un enfoque estructuralista, esto es distinto, sobre todo porque en general el estructuralismo en esto son más keynesianos, entienden que, digamos, que el ahorro no motoriza la inversión, sino que la inversión tracciona el ahorro, que el sentido de causalidad es inverso. Pero digamos, por eso en el monetarismo el objetivo prioritario es eliminar la inflación, aún a costa de perjudicar el crecimiento económico y el empleo a corto plazo, ¿sí? En el estructuralismo, en cambio, se entiende que la inflación es inevitable en procesos de crecimiento económico de las economías periféricas, pero que la clave está en evitar un alto nivel de inflación. O sea, hay cierto nivel de inflación que es esperable, lo que sí hay que evitar es que ese proceso, digamos, se acelere, ¿sí? Eh, y evitar justamente redistribuciones regresivas del ingreso que suelen ocurrir en procesos inflacionarios. Para todo esto, tienen, yo les dije, por un lado hay dos textos que refieren fundamentalmente a estas cuestiones que hacen a las diferentes explicaciones de la inflación. Por un lado, un segmento en realidad de un capítulo de un manual de introducción al análisis económico que repasa las diferentes explicaciones que vimos hoy. Y luego un texto clásico que se los dejo porque justamente por este carácter de clásico, que es el texto de Julio Olivera, un economista argentino prestigioso, un texto del 77, es un texto, digo, viejito, pero a mí me parece muy esclarecedor, que contrapone la mirada del monetarismo y el estructuralismo específicamente. Pueden usar de base para leerlo este cuadrito que acabamos de ver recién comparando los dos enfoques. Y luego tienen, por un lado, un documento del INDEC que a mí me gusta mucho, que se llama ¿Qué es el índice de precios al consumidor? Que está explicado, ¿sí? Todas estas cuestiones que planteamos al principio respecto a la definición de la inflación, a cómo se mide la inflación. Es del Instituto de Estadísticas y Censos argentino, pero como les decía, esto responde a metodologías internacionales, por ende la medición de precios es, digamos, siguen los mismos parámetros digamos, y las mismas etapas y los mismos criterios en los diferentes países. Y luego tienen por un lado un capítulo, en realidad una sección muy cortita de un documento de la CEPAL. La CEPAL publica todos los años un documento que se llama Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. El que tienen para leer corresponde al año 2025. A mí me gusta porque da un panorama general de la región. Lo que tienen para leer es el capítulo 5, son unas pocas páginas que da un panorama acerca de qué ocurrió con los precios a nivel latinoamericano en estos últimos años. Y luego, para quienes les interesa hacer más foco en el caso argentino, lo que tienen es un recurso, en realidad, que ahí tienen el link, que cuenta de una manera, a mí me parece muy amena, y uno puede ahí navegar en diferentes cuestiones que le interesan acerca del proceso inflacionario argentino. Finalmente, les cuento de qué se trata la actividad que tienen para esta clase, que tiene dos partes. Una primera parte es bastante sencilla, pero quiero que un poco ejerciten esto de familiarizarse con cómo buscar ciertos datos que a veces son muy claves cuando tenemos que, por ejemplo, construir o dar un contexto para los casos de estudio que luego decían abordar en su tesis de maestría. La primera cuestión entonces es que busquen el dato de inflación anual de su país, ¿sí? E indiquen con precisión la fuente de datos y el periodo a cual hacer referencia al dato, y luego seleccionen dos notas periodísticas o notas de opinión, ¿sí? No hace falta que sean recontraactuales, ¿sí? De los últimos años, que les parezcan interesantes y que hagan referencia a las causas y o impactos de la inflación en su país. Como les decía, probablemente quienes no estén en la Argentina tengan que ir un poquito más atrás porque el momento de inflación más fuerte ha sido 2021-2022. Quienes viven en la Argentina, de esto se habla todos los días, así que va a ser mucho más fácil, probablemente, y que identifiquen en esos textos cuáles de las explicaciones vistas en clase aparecen. Acá mi sugerencia es que traten de buscar
en esas dos notas diferentes perspectivas, ¿sí? Para poder poner en juego diferentes explicaciones de las que vimos en la clase de hoy. La próxima clase vamos a avanzar entonces con las políticas, la próxima clase, digo, el encuentro sincrónico con las políticas antiinflacionarias. Con esto entonces cerramos esta primera parte de la unidad 2.